En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor
Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Un día más. Sí, ya se me ve, se me ve. Sí. Un día más para aprender. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y hoy tenemos otro webinar gratuito. En este caso, en esa oportunidad, nos va a estar acompañando el licenciado Daniel Ríos Pacheco el día de hoy. Bien, durante esta horita de webinar gratuito que tenemos aquí por la red educativa más grande del Perú, la red educativa cultural José Antonio Encinas, y también, obviamente, de la mano del genial Daniel Ríos Pacheco. Tenemos un webinar que tiene como título El psicólogo deportivo en la etapa escolar, ralentizar para volar. Y bien. Por ahí ya se están conectando las personitas. Si pueden ir escribiendo desde qué partecita del mundo nos están mirando, sería genial como para sentirnos más cercanos de qué partecita de Perú o si están fuera de Perú, ¿no? Si son nuestros vecinos o están incluso más allá, podrían colocarlo en los comentarios si nos están viendo, no sé, desde México, Uruguay, España, Bolivia, Chile, no lo sé. Y si es dentro de Perú, ¿desde qué departamento? O incluso si están aquí en Lima, ¿desde qué distrito? Así, de esa manera nos sentimos más cercanos, nos sentimos más en comunidad. Por otro lado, recuerda de que si estás viendo este webinar, te estás conectando en vivo, nos puedes ayudar dándole me gusta, dándole me importa, dándole me encanta, comentando, etiquetando a tus amigas, a las personas que tú sabes que este webinar le va a encantar, les va a encantar. Bien, y también, ¿por qué no? Compartiendo, porque todo lo bueno se comparte, así es. Y bien, espero que todos estemos disfrutando una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día desde donde nos estemos ubicando. Y ya por ahí nos dicen hola, por ahí nos dicen qué tal, saludos desde Ica. Ok, genial. Así nos vamos aquí agregando a este webinar que va a estar muy interesante. Bien, recuerda también que puedes seguirnos por nuestra página de Instagram. Ahí tienes tú el QR. Puedes colocarnos en tus estados de Instagram y lo vamos a repostear. Claro que sí, a los Red Lovers aquí. Por otro lado, por ahí me están preguntando si ya vamos a empezar. Sí, sí, ya vamos a empezar, no se preocupen, sí, de hecho ya es la hora, solamente que estamos esperando por ahí un ratito como para que las personas se vayan conectando, ¿no? Para que todos podamos escuchar, o al menos la mayoría desde el inicio. Hay que quedarnos hasta el final, ¿ok? Y bien. Ya tenemos por aquí al ponente, él es Daniel Osiris Ríos. Vamos a invitarlo a que ya se presente para dar su ponencia. Bien, para ya dar su ponencia. Por mientras les hablo un poquito acerca de él. Sí, uy, por ahí creo que el ponente me está hablando desde otra plataforma, digo, desde otro usuario. A ver, vamos a solicitarle que se muestre ya, por fin, ¿sí o no? Ya se muestre. Ahí está nuestro querido ponente. Les voy a decir algo pequeño de él mientras se está ubicando. Bien, él es licenciado en psicología con una especialización en psicología del deporte en la Universidad Continental. También cuenta con un diplomado de psicología deportiva y varios cursos con respecto a psicología en la Conmebol, así se pronuncia, disculpen. Actualmente es profesor de karate, bien, graduado en Japón, también es juez de karate con licencia nacional de la WUFK y también es director de la Escuela de Karate Inoue Ha Perú. Espero haberlo pronunciado bien, por ahí seguramente cuando él ya nuevamente se presente, de repente por ahí me corrige la pronunciación. Ha sido dirigente de deporte escolar por la APDE, participando en Combat Games de Hungría en el año 2018 y también brinda asesorías psicológicas desde el año 2020. Además que, no está de más decir, ha sido un deportista también de alto rendimiento. Ok, vamos a aplaudir la participación de nuestro estimado Daniel, que ya se encuentra aquí con nosotros. Voy a darle el pase. ¿Qué tal?
Buenas tardes, buenas noches, perdón, no sé si se me escucha bien, Lili. Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches a ti, Lili, a la Red Educativa Encinas, a todas las personas que nos están acompañando hoy día. Buenas noches. Tengo problemas con mi audio en la computadora, pero me he conectado acá desde el celular para que me puedan escuchar bien. Pero sí, desde la computadora quiero compartir la presentación de las diapositivas y podernos guiar mejor en todo este viaje que vamos a hacer, ¿no? Esta navegación en el mundo de la psicología deportiva, específicamente en la etapa escolar. Sí, claro que sí. Por ahí le he dado el acceso también al usuario de su computadora, que dice Daniel Osiris, para que ¿Ok? pueda compartir. Ajá. Ya, a ver, voy a ver. Igual cualquier cosita que comentan. Mientras tanto, aquí el público general, los Red Lovers, estamos ansiosos por poder escuchar el webinar del día de hoy. Por ahí nos mandan saludos también desde Puno, provincia de Azángaro. Un besote enorme hasta allí. Y recuerda que puedes compartir, puedes etiquetar, bien, mencionar a las personitas que tú sabes que este webinar les va a interesar. Estimado Daniel, sí se puede visualizar las láminas, las diapositivas. Ok, muchas gracias. Vamos a ponerlo ahí para que puedan seguirme con la exposición. El día de hoy, quien les habla, Daniel Osiris Ríos Pacheco, y pronunció muy bien todas las organizaciones en las cuales yo realizo algún servicio, alguna labor, alguna colaboración, la Miss Lili. Y hablaremos del tema de el psicólogo deportivo en la etapa escolar. Y ahí puse con una frase, ¿no? Con mucho punche, ralentizar para volar, ¿no? Y más adelante hablaremos sobre el concepto de ralentizar, que es muy importante para la realidad de los procesos, ¿no? De los procesos para el desarrollo, la formación, la iniciación, el deporte de base de nuestros futuros atletas o de nuestros futuros ciudadanos con una formación integral, ¿no? Que es a la larga uno de los propósitos más importantes de la práctica de la actividad física, de la actividad deportiva. El contenido, vamos a hablar de todo un poco, ¿no? El deporte como ámbito de aprendizaje, datos históricos de la psicología deportiva, un poquito para que enmarcarnos en el tema, porque a veces se puede confundir, ¿no? Conoces amigos de psicólogos clínicos, psicólogos educativos, psicólogos organizacionales, y quizás puedes entender de que el marco de intervención, ¿no? Es similar, ¿no? Ámbitos de la actuación y roles del psicólogo deportivo, la actividad física y el deporte escolar en el Perú. Esa parte lo voy a hacer un poquito más dinámica. Etapas deportivas y necesidades psicológicas deportivas, que es un énfasis que yo le doy siempre a todas mis ponencias, a todas las conferencias, porque ahí está la clave de que nosotros podamos cambiar la realidad en la que vive nuestro deporte peruano, nuestra demanda hacia la actividad física, de nuestra lucha constante por derrotar ese sedenterismo y todo lo que nos viene aquejando, ¿no? Epidemiológicamente, como son las enfermedades no transmisibles crónicas. Hablaremos de las etapas deportivas y las necesidades psicológicas, funciones del psicólogo deportivo, tipos de padres y entrenadores en la etapa escolar, también otra clave importante en este ámbito escolar, ¿no? Del deporte de base. Definir la ralentización, pongo ahí una frase antes de competir: conócete, disfruta y comparte. Políticas deportivas que se enfocan en el proceso y no en los resultados, analizando realidades de otros países que no están tan lejos. O sea, si bien nosotros tenemos, a diferencia de los países desarrollados, ¿no? Un presupuesto menor o en todo caso mal utilizado, creo que desde la trinchera, desde la tribuna de cada uno de los profesionales que trabajamos con niños, con adolescentes, ¿no? Podemos sumar un granito de arena e ir construyendo una política deportiva sin tener una política deportiva que venga desde arriba, sino que venga desde abajo, desde los actores. Indicadores de éxito en la gestión de la psicología deportiva de un psicólogo, ¿no? Bueno, como pueden ver, estoy ahí compartiendo datos históricos, ¿no? El deporte llega, o sea, mejor dicho,
antes de los datos históricos, hablo un poco sobre la importancia del deporte, ¿no? En el ámbito del aprendizaje, de la educación. El deporte llega a una gran parte de la población, ¿no? Tiene llegada, tiene eso que te motiva a participar, a ser parte de, de algo, de un grupo, de una gran masa de personas, ya sea como fanático, alentando, o como deportista en la banca o dentro del área de competencia. Es decir, el deporte motiva a que la gente se integre, ¿no? A que la gente contribuya, se solidarice hacia un fin. Posibilita el desarrollo y logran que las personas disfruten durante el proceso, ¿no? Lo que venía diciendo, es una actividad con impacto positivo, suele tener esa posibilidad, ¿no? Sobre el desarrollo psicosocial del individuo. Ya sabemos que cuando en fútbol gana Perú, un equipo peruano, muchas personas están felices, más allá que la realidad económica, política o social nos diga lo contrario, ¿no? Más allá de lo que se pueda también aprender en el campo de juego, ya no solamente a nivel social, sino a nivel de individuo, ¿no? Y ahí viene la siguiente parte, donde dice, el deporte se comprende como algo más que simplemente el hecho de practicar actividad física, ¿no? No solamente es aprender a saltar, a correr, a lanzar. Hay algo que está por detrás de la persona que hace una actividad física o aprende alguna disciplina deportiva, ¿no? Que hace que mejore constantemente, que esté en esa mejora continua como ser humano. Los deportistas tienen que planificar, fijar objetivos, tomar decisiones, aceptar instrucciones o manejar sus emociones. Miren todo ese bagaje de cosas, todo ese, no sé si decir habilidades, pero digamos que ciertos patrones básicos de conducta no esenciales para perseguir de manera constante el éxito y la realización personal y profesional, ¿no? El deporte es un ámbito en el que el adolescente, ya no los niños, estamos hablando de tan pequeños, sino en el que el adolescente busca una identidad personal, se conoce, aprende más, se pone a prueba sobre él mismo y recibe información sobre sus aptitudes o debilidades. Además, adquiere competencias sociales gracias a las interacciones con otras personas. Había un proyecto en DeVida que se llamaba Escuelas Protegidas, donde DeVida, que pertenece al Ministerio del Interior, ante Cedro, había mapeado a los colegios con más alto riesgo en acciones delictivas, como tráfico de drogas, como violencia, etcétera, ¿no? Entonces había hecho ese mapeo, ¿no? Y había, lamentablemente, tanto en Lima como en provincia, unidades escolares, colegios, inclusive emblemáticos, ¿no? Que eran proclives, ¿no? A que haya mucha deserción escolar, a que haya muchos problemas de violencia, de embarazo adolescente, ¿no? Y cuando propusieron los talleres de escuelas protegidas, muchos de los intelectuales propusimos que haya deporte. Infelizmente, más se guiaron por talleres ocupacionales, ¿no? Y pienso ahí, ¿no? Eh, que deberíamos tener más conversatorios sobre estos para motivar a aquellos especialistas de la educación, ¿no? Que son encargados de destinar tantos programas, ¿no? Que puedan incluir el deporte, ¿no? Los talleres deportivos para este tipo de programas como las escuelas protegidas, ¿no? Por todas estas cosas que estamos viendo acá en las diapositivas. El deporte como actividad puede fomentar numerosas cualidades positivas. Como pongo acá, no obstante, para que el deporte sirva como un modelo efectivo para el aprendizaje de habilidades de la vida, la experiencia deportiva tiene que estar diseñada teniendo esa idea o meta en mente. ¿Ok? No es hacer por hacer tampoco. No es que, me tienes tu presentación o me tienes tu producto para tal día o hay que presentar un equipo para Decore, para ATCA, para los juegos escolares, ¿no? De la noche para la mañana, como si fuera cualquier cosa, quitándole seriedad a todo el trabajo de los especialistas, ya sea auxiliares, entrenadores, asistentes de campo, ¿no? Inclusive ahora los psicólogos, que somos parte de este equipo técnico, ¿no? Sino tratar de que en ese proceso de participar de una experiencia deportiva, ¿no? Se desarrollan una serie de cualidades entre los actores, entre los deportistas, entre los entrenadores y obviamente los padres de familia.
Voy a seguir, a ver. Ahí pongo la foto de un psicólogo, ¿no? Trabajando con un deportista. Obviamente no siempre esto es así, no solamente hay una intervención a nivel de consultorio en la oficina, sino también hay observaciones de campo, hay trabajo con los equipos en el campo, en grupo, dependiendo también hay deportes colectivos e individuales, ¿no? Voy a hablar un poco de datos históricos de la psicología deportiva, que a pesar que para nosotros es algo nuevo, ¿no? Esta disciplina que fue reconocida en 1965 en el primer congreso en Europa, ya tenía en 1879, imagínense, hasta el año 1919, documentación de primeros trabajos, ya sea de Estados Unidos, la Unión Soviética, ya tenían laboratorios experimentales donde trabajaban con entrenadores, con deportistas. Los manuales más importantes que se publicaron fueron los de Triplett y Fitz en Estados Unidos, Bund en Alemania y Les Gaff en Rusia, o Coubertin, el famoso Pierre de Coubertin, en Francia. Entre 1920, ¿no?, y 1945, Alexander Pune y Peter Rudik en la Unión Soviética, tanto Coleman Griffith en Estados Unidos y Schulte en Alemania, publicaron los primeros trabajos, siendo Coleman el primero en dictar cátedra de psicología deportiva en una universidad. Pero también no se veía como algo muy profesional, se veía como un hobby de los profesores abrir esta nueva tertulia, este nuevo conversatorio en las universidades. Así que la Universidad de Illinois fue la primera que tomó la batuta en formalmente abrir un laboratorio de investigación de psicología del deporte. Producto de ello, se publicó en Estados Unidos el libro La psicología y su relación con la competencia atlética. A partir de 1945, como podemos ver, se crearon las primeras asociaciones de psicología en Checoslovaquia, Japón, Bulgaria. Asimismo, se realizaron los primeros congresos, siendo destacado el de Leningrado en 1956, inclusive antes que el de Roma. Entre los datos históricos de la psicología deportiva, podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética y en los países del este de Europa, la psicología del deporte se centra más en el estudio y la preparación psicológica de los deportistas de alto rendimiento. En Estados Unidos, en paralelo, también se hacía investigación. Sin embargo, el problema de Estados Unidos y sobre todo de Estados Unidos, de esa zona, era que ellos creían que ciencia solamente se hacía en un laboratorio, con las variables bien medidas, ¿no? Y con una explicación, ¿no?, causal explicativa lineal de los fenómenos, ¿no? Quizás por eso en otros países se ven más publicaciones, se ve un poco más dinámico el tema de la producción. Uy, disculpe, voy a retroceder. Recién en los años 80 la psicología deportiva empieza a tener un enfoque más cognitivo, comienza a prestar más atención a los pensamientos y a lo que piensan los deportistas. Toma en cuenta la forma en la que los atletas se preparan mentalmente y cómo eso puede afectar a su desenvolvimiento, ¿no?, en la cancha. En la actualidad, han pasado muchos años después de los 80, pero en la actualidad el Comité Olímpico Internacional ha celebrado congresos para tratar el tema de la salud mental en los atletas. Antes se creía o se tenía el paradigma de que el psicólogo deportivo simplemente se preocupaba por la actividad deportiva y el entorno de la misma, teniendo como objetivo mantener o elevar el rendimiento del deportista, del atleta. Sin embargo, en los últimos años hemos podido ver que no siempre los mejores atletas son los más realizados, por ende más felices. El Comité Olímpico ha hecho, luego de estudios epidemiológicos, luego de estudios con federaciones de diferentes países y armar una comisión especial, un kit de herramientas de salud mental para atletas, el cual está ahí, se los puedo compartir por el chat para que vean lo maravilloso que está resultando este cambio de paradigma. Ahora no solamente se trata de hacer campeones, sino que en ese proceso de llegar a ser un superatleta, un héroe deportivo, esta persona no pierda un bienestar tanto psicológico como físico, como social, como emocional. Ámbitos de acción y roles del psicólogo deportivo. Hablé un poco de la historia para que vean de que un psicólogo deportivo no necesariamente es un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, un psicólogo organizacional, sino que a lo largo de los años
un psicólogo sí, con una primera especialización, puede estudiar psicología deportiva y necesita, ¿no?, sumergirse en el mundo del deporte. No es solamente administrar pruebas clínicas, sino la psicología deportiva ha asimilado muchas de esas pruebas, muchos de esos cuestionarios, muchas de esas herramientas de medición, ¿no?, para evaluar, ¿no? Y asimismo también un enfoque pragmático, ya que lo que trata es de buscar el alto rendimiento en algunos casos, en algunos ámbitos, pero buscando también al mismo tiempo el bienestar del deportista y del equipo, ¿no?, en general. Ámbitos de actuación de los roles del psicólogo deportivo. Es importante destacar que para ejercer profesionalmente como psicólogo del deporte es necesario contar con una formación adecuada de capacitación y conocimiento general, teórico, metodológico e instrumental. En mi caso les puedo contar que yo estudié psicología y me especialicé en psicología educacional, ¿no?, con mención en excepcionalidad. Y bueno, después de eso tuve que estudiar, ¿no? Tuve que especializarme en psicología del deporte. ¿Qué me ayudó mucho? Que yo he sido exatleta y por ende puedo tener un panorama un poquito más detallado de lo que pueda ocurrir dentro de ese sistema en el cual está inmerso un deportista. Campos de aplicación. El psicólogo deportivo tiene en campos de aplicación el deporte, o sea, trata de ver la conexión entre lo físico y lo mental y el bienestar del equipo. También su campo de aplicación podría ser el ejercicio. ¿Qué comportamiento cognitivo, social y psicobiológico está sucediendo al momento de hacer ese gesto técnico, esa habilidad, ¿no?, ese propiamente ejercicio o técnica? Y en el rendimiento, son las actividades y profesiones que exigen la excelencia. Ahorita se dice que el psicólogo deportivo, por el éxito que ha tenido, por la pragmaticidad para encontrar eficiencia en sus evaluaciones, intervenciones y seguimientos, no solamente trabaja con deportistas, sino que este tipo de enfoque puede servir también para trabajar con músicos, con artistas, con empresarios, dándole un enfoque quizás no tan patológico de la conducta, sino más bien positivo, ¿no? Ojo, que también en los últimos años, por el nuevo enfoque que se está viendo de la salud mental de los deportistas, tendría una mayor perspicacia, experticia, arte a la hora de diagnosticar cuando el psicólogo deportivo ha tenido una base clínica, ¿no? Y por ende tener una mejor intervención más eficiente en el deportista. Puede ser que estemos tratando un deportista con alguna psicopatología, con algún rasgo psicótico y no nos enteramos y seguimos abordándolo por fuera, ¿no?, con técnicas de visualización, motivación, y por no tener esa base clínica podemos pecar de no hacer un buen diagnóstico y por ende el deportista va a seguir cayendo en un círculo vicioso o propio o con falta de beneficio para mantener un buen rendimiento, ¿no? Bueno, para no perderme en ese debate, antes eran el alto rendimiento, la iniciación deportiva, el que vamos a hablar hoy día, y el entrenamiento psicológico, donde el psicólogo deportivo se veía más trabajando en eso. Pero han salido nuevos, ¿no?, lugares, nuevos campos de aplicación vinculados a la salud y a la calidad de vida, a la intervención en poblaciones con necesidades especiales, ¿no?, como el caso de las personas con TDAH, con autismo, y colaboración con empresas y organizaciones deportivas. Se podrá colaborar en mejorar la calidad y eficacia de la organización deportiva, según Briones y Arteaga en 2016 se menciona esto, ¿no? Esto también se ha visto, ¿no?, que hay aparente, entre comillas, ¿no?, una disputa entre los coaching y los psicólogos deportivos, pero para nada. Lo que puede haber es una especie de sentimiento de intromisión, pero en todas las especialidades, en todas las disciplinas de la ciencia siempre hay eso, pero yo creo que se puede, ¿no?, tener una buena relación entre el coaching y el psicólogo deportivo, el psiquiatra, ¿no?, y cualquiera otra persona que integre este equipo interdisciplinario, no multidisciplinario, sino interdisciplinario, porque todos tienen que conocer el trabajo de todos y compartir información, porque a la larga lo que importa es el equipo, el deportista.
Ámbitos de actuación, el deporte de rendimiento, más que todo trabajamos evaluación, asesoramiento, intervención, formación, investigación, entre otros. En el deporte base e iniciación, lo que más vamos a hablar hoy día, lo voy a hablar más adelante. Y en el deporte de ocio, salud y tiempo libre, ¿no? Que es lo que ahorita el deporte desde hace unos 20 años está de moda, no debería ser así, debería ser por un hábito de salud, no porque esté de moda. Según Briones Actividades en 2016, dice, la práctica habitual de la actividad física puede resultar de utilidad en la prevención de trastornos psicológicos. Es otro ámbito de actuación del psicólogo deportivo. Funciones en el ámbito de la iniciación y de la formación deportiva, que obviamente la iniciación y la formación deportiva se vive en la etapa escolar, ya sea en la educación básica regular como es la primaria o la formación o la educación secundaria. Los aspectos primordiales de esta etapa son el aprendizaje, la motivación, la interacción social y el propio disfrute con la actividad. ¿Qué quiere decir con eso? No estoy en contra de que haya competencias. Es más, el deporte ya no es una actividad sin fines de lucro. Hoy día hablamos de la industria del deporte. Y más que verlo como un negocio, digamos que hay intereses comerciales, ¿no? Intereses económicos ya dentro del deporte y que hacen que se aceleren ciertos procesos, ¿no? En la profesionalización de los atletas, de los deportistas. Sin embargo, el psicólogo deportivo pareciera que nadara contra la corriente. En el deporte de base, en el deporte de iniciación y formación, más que preocuparse de la competitividad, ¿no? Debe preocuparse porque en estas etapas todavía se vea como algo lúdico y sobre todo que procure el desarrollo personal de quien practica la actividad física o el deporte. Nosotros hacemos orientación, asesoramiento del cuerpo técnico. Hay mucho preconcepto, ha sido muy difícil para los psicólogos durante 30 años tener el prestigio que gozan hoy, la aceptación, inclusive en nuestra realidad en Perú, hasta hace 2, 3 años, escuchando testimonios de colegas que ya están inmersos en el mundo de la psicología deportiva en clubes profesionales, se veía una falta de respeto, una especie de desdén por parte de muchos entrenadores de fútbol o de vóley hacia el trabajo del psicólogo deportivo. Sin embargo, eso está cambiando a pasos acelerados, se está pudiendo demostrar la efectividad de la intervención, ¿no? Y la mayoría cree que solamente el psicólogo deportivo, ¿no? Y sobre todo en esta etapa de base, dice, yo llamo a un psicólogo deportivo, no me interesa que me diga nada a mí cómo tratar a mi equipo, ¿no? Dicen entrenadores. Lo único que me interesa es que hablen con los padres y los mantengan a los padres y por ahí a un manager interesado alejado de mi trabajo, ¿no? Obviamente sí hacemos ese tipo de función, trabajamos, nuestro trabajo va dirigido a las familias, ¿no? Para crear un clima adecuado y favorable, ¿no? Más adelante vamos a ver los tipos de padres con los que nos encontramos, los tipos de entrenadores, pero también tenemos un trabajo dirigido hacia el personal administrativo y el cuerpo directivo. A veces uno puede tener la buena fe, la buena intención de querer cambiar la mística de un equipo, ¿no? De contribuir, ¿no? A que el rendimiento y la mística del equipo se mantengan a top durante un campeonato, sea en vóley, básquet, tenis, ¿no? Hablamos con el entrenador, hablamos con los deportistas, con los padres, pero si el cuerpo directivo no tiene claro la visión o la misión del club, difícilmente los deportistas, los padres de familia tendrán una identidad que vaya de acuerdo a un desarrollo que les favorece a los dos, tanto personal como institucional, ¿no? Crece el deportista, crece la institución, crece la institución, jala al deportista, pero si no, el cuerpo directivo, el personal administrativo no tiene claro la visión, la misión de una organización deportiva, de un emprendimiento deportivo, difícilmente se pueda tener buenos resultados. También se trabaja con investigación, evaluación y producción. Yo escogí, luego de hacer mi internado en psicología de la educación, trabajar con niños de educación primaria, trabajar con niños
con discapacidad o niños con habilidades diferentes, como quieran llamarlo, ¿no? Porque veía que si trabajaba con ellos y encontraba esos hándicaps y la manera de hacer, ¿no?, una metodología, una didáctica que pudiera adaptar y conseguir progresos en esos niños, me resultaría más fácil después llevar esas herramientas a niños que no tienen ese tipo de dificultad o no padecen ese tipo de hándicap, ¿no? En el caso de la psicología deportiva ocurre lo mismo. Se tiene mucha investigación con respecto a deportistas que llegan a ser elite, pero con algún hándicap como problemas de atención, concentración, hiperactividad o autismo. No son muchos los casos, pero hay información muy importante y sus tratamientos han ayudado a ¿qué cosa? A crear nuevas metodologías de entrenamiento, muy divertidas, muy dinámicas y muy lúdicas. También se trabaja con la colaboración en la formación de técnicos y auxiliares y entrenadores. O sea, no solamente asesoramos al cuerpo técnico, sino también somos los encargados de colaborar en la formación de los futuros entrenadores, auxiliares de campo, etc. Intervención directa con deportistas. Lo que vimos la foto, ¿no? Puede ser en la oficina, puede ser en grupo, puede ser en el campo, ¿no? Habilidades básicas psicológicas. Y cuando hablamos de estas habilidades básicas psicológicas, yo les puedo decir de que nuestro trabajo no solamente es enseñar a respirar, ¿no? Hacemos un trabajo profesional que requiere una evaluación de todas las áreas del perfil psicológico deportivo del niño, del adolescente, sobre todo del adolescente, en el cual vemos qué cosas ellos podrían mejorar para sobrellevar mejor la competencia, ¿no? Mantenerse en performances interesantes que le permitan competir y lograr sus objetivos. Entonces, no solamente enseñamos a respirar, hacemos muchas técnicas y herramientas para que la persona aprenda a autorregularse, ¿no? Aprenda a manejar el estrés precompetitivo, competitivo, la presión, si es que la hay, para también integrar al equipo, ¿no? Dinámicas, situaciones que permitan la resolución de problemas, que fomenten el liderazgo, ¿no? El día de hoy ya no se habla de liderazgo, sino se habla de la psicología de los seguidores, porque el verdadero líder es aquel que fue un buen seguidor. Bueno, voy a seguir hablando del tema para ver si después tienen unas preguntas. Voy a ver acá en el chat, creo, para no saltearme nada. Voy a hablar de las etapas deportivas y necesidades psicológicas deportivas. Aquí podemos ver una foto de unos pequeños en un arco de fútbol. Infelizmente, esto de acá se ha ido apretando, ¿no? Se ha ido asfixiando. La mayoría de nosotros, yo tengo 45 años, 46 ya casi, hemos jugado hasta casi la adolescencia, ¿no? 14, 15 años, con el disfrute, ¿cómo diríamos, no? Relajados, ¿no? Súper descontraídos, ¿no? Cualquier deporte, ¿no? Como vóley, fútbol, básquet, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más asociaciones, organismos, competencias, entrenadores, metas, objetivos, que ya no empiezan a los 8 o 7 años, sino cada vez desde más chiquititos, ¿no? Y eso puede perjudicar o mermar en el desarrollo de estas necesidades psicológicas deportivas o traer deficiencias en el desarrollo de ciertas etapas. Voy a hablar primero de las etapas deportivas. Las etapas deportivas según el desarrollo, ¿no? El desarrollo deportivo no es lineal ni universal, como dice Weinberg y Gold en 2014. Cada etapa presenta necesidades psicológicas específicas y requiere de una adaptación contextualizada del acompañamiento psicológico. O sea, no hay una receta tampoco, no hay una fórmula específica como las matemáticas, ¿no? Como ciencia exacta de decir, bueno, en esta etapa hay que trabajar así, en la otra así, y nada, ¿no? Hay adaptación de la contextualización de este acompañamiento, pero sí hay ciertos indicadores, ¿no? Ciertos patrones que nos ayudan
a decir, estamos en una etapa de iniciación, estamos en una etapa de formación, estamos en una etapa de alto rendimiento. Si usted tiene un sobrino, un hijo, si usted trabaja con niños de 6 a 12 años, entonces que están en primaria normalmente están en una etapa de iniciación, ¿ok? No es una etapa en la cual haya que decir, no, tienes que ganar el partido porque este es el título, la final, con todo, vamos, se acaba el mundo, si no llegamos a la final no ganamos la copa, hacer apuestas, ¿no? De las diferentes competencias que puedan estar desarrollando. Si bien, como digo, hay ADECORE, ADECOPA, ATCA, los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, digamos que etapas por salud, por criterio, por humanización, debería ser considerado como iniciación y tener ciertas características que se deben respetar. Ahí viene la parte formativa, formación, que dentro de la formación está la consecución de resultados, ya que muchos deportistas ya compiten no solamente a nivel regional, nacional, sino que compiten a nivel sudamericano, panamericano, mundial. Y no por eso también por sus éxitos en esa edad se puede decir que ya están en el alto rendimiento. No, están en una etapa de consecución de resultados, que recién después, a partir de los 16 años para arriba, si tiene resultados positivos, ya se puede decir que él está teniendo resultados en el alto rendimiento. Vamos a hablar un poco más de las características de estas etapas. En la etapa de iniciación podemos encontrar que el deporte tiene que estar caracterizado por ser de motivación lúdica, jugar por juego. Mi motivación debe ser divertirme, exploración en el deporte, la curiosidad, más que la crítica, ¿no? Más que ese feedback negativo que solemos dar a los niños, ¿no? Qué mal lo has hecho, cómo no vas a poder, mira que tu hermano lo hizo, ¿no? Sino más bien, o qué pregunta más evidente, LOL, ¿no? Sino más bien alentar a seguir explorando en el deporte, porque justamente en esos niños curiosos, en esos niños que no se dejan convencer por lo que ya está preestablecido, tenemos a los futuros gestores de que el deporte, de esa disciplina, pueda tener nuevos paradigmas y evolución. Habilidades motoras básicas, ¿no? Más que la especialización de una técnica de lanzamiento, de puntuación, de goles, de tiros libres, se trata de desarrollar, ¿no? Que el niño corra con una buena técnica, con buena velocidad, con una resistencia, que salte, que la técnica sea buena para que se prevenga de lesiones. Imagínense que en los últimos también 20, 25 años, ya no sé cuántos años tengo enseñando, pero cada vez la población es mayor con hándicaps a nivel de motricidad, ¿no? De motora gruesa, ni qué decir motora fina, pero tenemos más niños hiperlaxos, con hipotonía muscular ya no leve, sino severa, ¿no? Y entonces hay que hacer una clase en la cual este niño pueda mantenerse contento, ¿no? Descubriendo, explorando, interactuando con sus pares, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollando sus habilidades motoras que están mermadas por ese hándicap muscular. Y otra cosa que es importante en la iniciación es el entorno familiar, ¿no? Ya dije el juego, que se parece a la motivación lúdica, ¿no? El entorno familiar que no sea tóxico, ¿no? Que sea un entorno saludable, fresco, ¿no? Que ayude a los niños, ¿no? A sentirse felices de volver a practicar su actividad deportiva favorita, su actividad física. Luego viene la etapa de la formación, donde encontramos que se caracteriza porque el niño aprenda más de disciplina y compromiso. Estamos hablando ya de primero de media, segundo de media. Hay una mayor conciencia por cumplir, ¿no? Lo que uno se ha trazado, ¿no? Qué importantes son estos valores para después cuando ellos son profesionales, estudian una carrera o ya están ejerciendo alguna labor, ¿no? De esa autorregulación de sus habilidades evolutivas, ¿no? De esas aptitudes, ¿no? De esas actitudes o aptitudes evolutivas, ¿no? Que van a hacer que ellos puedan cumplir sus objetivos, sus metas que se han trazado y no dejar en el camino todo. Desarrollo técnico y táctico, hay una mayor exigencia cognitiva, ya no es lanzar por lanzar, correr por correr, anotar por anotar, hay un desarrollo técnico y táctico y que cada vez es más exigente porque los deportes cada vez son menos amateurs, son más profesionales y hay una exigencia cognitiva. Uno ya no
juega por jugar, ya no hace pelea por pelear, no hace una danza por hacer, sino que detrás de cada ejercicio, de cada instrucción que da el entrenador, debe haber un para qué, debe haber una fundamentación. Y los adolescentes ahora que son cada vez más juiciosos, tienen más información, ¿no? Suelen normalmente a tener una mala actitud cuando el entrenador es autoritario y simplemente deja el ejercicio sin explicar el para qué o los beneficios que van a tener al hacerlo. Identidad deportiva inicial en la etapa formativa. Infelizmente, por el tema de hacer una etapa competitiva por hacer, aprender los ejercicios para poder tener un logro mediático inmediato, o sea, cuando digo esto es que normalmente se preparan para el campeonato del año, se preparan para la copa del año, o del mes, o de la semana, o el torneo relámpago, ¿no? Y no hay un objetivo a largo plazo. Y en eso merma en las posibilidades de desarrollar una identidad deportiva, ya sea grupal o individual, ¿no? De lo que estamos haciendo, el propósito de entrenar, el propósito de prepararnos, ¿no? O sea, cuando le dices al equipo, ¿no? Chicos, todavía podemos remontar, estamos perdiendo 2-1, pero ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Y ahí las caritas se comienzan a mirar, a ver, y no saben qué decir porque simplemente no saben, ¿no? Cuáles son los valores, cuál es la identidad que ellos representan, ¿no? Y es más, la única identidad que vemos y que se ha hecho investigaciones en España por esto de los entrenadores o los padres de familia tóxicos, es que el niño aprenda antivalores para conseguir el objetivo, ¿no? De ganar, simular una falta, pegarle a un compañero y que no te ve el árbitro, meter foul, ¿no? La mano, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y al final ellos se van creando sobre valores de una identidad negativa. En el alto rendimiento, lo voy a hacer más rapidito, exigencia física y mental, competencias formales, metas competitivas, presión psicológica y riesgo de una crisis de identidad, sobre todo al momento del retiro. Necesidades psicológicas deportivas. El deporte, hemos hablado de etapas, pero el deporte no solo forma cuerpos fuertes, sino identidades saludables. Vuelvo a citar a Weinberg y Kuhl del 2014. Igual, vamos a ver estas 3 etapas, iniciación, formación y alto rendimiento. En la iniciación, que es para lo que hemos venido acá, y también un poco de formación, ¿no? Que es la etapa de secundaria. En la iniciación, una necesidad psicológica deportiva de los niños que practican deporte, actividad física, porque quieren disfrutar, quieren divertirse, quieren jugar, es que a pesar de ello tengan reconocimiento de sus logros, que haya una retroalimentación constructiva, no que le pongan apodos, no que le hagan una retroalimentación, una crítica destructiva, no, no que sus compañeros les hagan bullying o que el profesor sea permisivo ante esa actitud de los compañeros, ¿no? Inclusive en el deporte, desde edades tempranas se puede fallar, se puede cometer errores, pero la necesidad psicológica que urge en esa edad es que las personas encargadas, por eso la preparación del entrenador, del auxiliar de campo, de las personas que están con el niño, es importante de cómo se dirigen a él, ¿no? Lo podemos llevar, ¿no? A ser un gran deportista, como simplemente podemos crear también una actitud derrotista, una actitud perdedora, ¿no? También otra necesidad importante es la regulación emocional y el manejo de la frustración. Si bien están jugando, existen normas en el juego y estas se deben respetar. También hay un ganador y un perdedor a pesar de que todos nos pongamos alegres de participar. Nosotros debemos permitir situaciones que el niño pueda asimilar derrotas, que pueda aceptar que se ha perdido y al mismo tiempo enseñarle, ¿no? Que mediante no solamente la respiración, pero que sí es muy importante, ya sea también el mindfulness o el yoga o alguna técnica, ¿no? Él pueda aceptar, ¿no? Esa emoción, esas sensaciones negativas que están sintiendo y tratar de canalizarlas, ¿no? Ya sea también, ahorita se está viendo mucho el tema de la violencia, de la agresividad desmedida, ¿no? Nosotros somos seres violentos, ¿no? De manera innata, pero sin embargo tenemos que tener canales para acá, tenemos que tener
herramientas o debemos tener actividades para canalizarlas, ¿no? Entonces son las necesidades, ¿no?, psicológicas en esta etapa de iniciación muy importantes, y más o menos los planes y los programas deportivos o de actividad deportiva deben tomar en consideración y en cuenta mucho estas necesidades en estas etapas. En la formativa ya se ve la necesidad de confianza en sí mismo, ¿no? Necesitan, si a pesar que los adolescentes necesitan mucho la aprobación de sus pares, ¿no? También necesitan en ese autodiálogo que tienen con ellos mismos sentir, ¿no?, de que tienen su aprobación, ¿no? Y infelizmente, como se ha visto en muchas investigaciones, ¿no?, el 25%, ¿no?, de las cosas que pensamos o del lenguaje que tenemos durante el día es el autodiálogo, es hacia nosotros mismos. Y si ese 25% de interacciones que tenemos hablándonos a nosotros mismos es negativo desde etapa de iniciación, imagínense pues lo que nos diremos en las etapas posteriores como formación y alto rendimiento. Qué bruto eres, qué tonto eres, no vas a poder. O imagínense que en etapa de iniciación, ¿no?, antes de ese diálogo interno, lo único que repetiste de tu entorno fueron críticas y violencia psicológica, ¿no? Entonces, todo eso se va acumulando, hay que trabajar en las etapas y en las necesidades posteriores. Manejo del estrés competitivo, ¿no? Digamos que la ansiedad y el estrés parecen similares, pero no lo son. Pero digamos que hay una respuesta en el caso del estrés que trata de adaptarse a esa situación que está generando, ¿no? Esa alergia posible, ese dolor en el estómago, esas mariposas, esa sudoración en las manos, ¿no? Y en esta etapa de formación sí es importante, más que la técnica, que la etapa física, no diría más, pero de igual importancia, trabajar con herramientas que le permitan a ellos hacer un mejor control de esos disparadores de pensamiento, de esas interpretaciones que hacen de su sistema parasimpático cuando están frente a un evento, ¿no?, que las provoca, ¿no? Y obviamente hay mucha influencia, como en la etapa de iniciación, de lo que puedas escuchar de tus entrenadores, de tus padres y sobre todo de tus compañeros. Por eso es importante el trabajo con grupos, con el equipo. Establecimiento de metas claras, ¿no? Hay una necesidad de saber hacia dónde se va, ¿no? Eso puede crear el esclarecimiento de eso también puede reforzar una motivación intrínseca. Y si bien normalmente los adolescentes, ¿no?, estallan de emoción, de motivación, cuando dicen, va a haber un torneo internacional, que gane este, se va a ir de viaje, le van a pagar todo y comienzan a entrenar fuerte, es importante también que los objetivos sean realísticos, ¿no?, sean sostenidos, ¿no?, y que haya un propósito detrás, más allá de la medalla o el resultado o el viaje o el premio. Apoyo emocional y equilibrio emocional es lo que necesitan los adolescentes, mucho apoyo emocional, mucha validación, así como en las etapas tempranas, pero también ya no es solamente dar validación por decir, bien, chévere, está bien, sino es el cómo se da ese apoyo emocional, ¿no? Esa validación. Y la forma también en que transmite el entrenador, transmiten los facilitadores, las personas que están en el equipo técnico, de cómo se manejan las emociones, ¿no? O sea, va a dar pie, ¿no?, a que un entrenador que sea muy ansioso, ¿no?, descontrole la banca y por ende también a los líderes o algunos jugadores claves, ¿no? El entrenador tiene mucha responsabilidad, el cuerpo técnico, y somos ejemplo, ¿no? Ellos no se basan por lo que les dicen, sino se basan por la coherencia de nuestros actos. En el alto rendimiento hay necesidades también, pero como gestión de la presión mediática, del entorno, ya ahí el psicólogo deportivo hace uso, ¿no?, mejor dicho, hace gala, ¿no?, del dominio que tenga de cómo manejarse en las redes sociales, con el internet, con la marca personal, ¿no? Identidad personal y el equilibrio, vida y deporte, ¿no? Saber, los chicos que practican deporte de alto rendimiento casi no tienen una vida normal, pero hay que saber darles un estilo de vida que puedan tener un equilibrio y puedan disfrutar con el mínimo de tiempo
de las cosas bellas de la vida, de la familia, de los amigos, de lo social, ¿no? Y también en esta etapa hablamos de la resiliencia y el fracaso, la resiliencia ante el fracaso, la motivación intrínseca, la preparación psicológica para el retiro. Voy a hablar un poco de esta etapa de iniciación y de la etapa de formación, sobre todo de iniciación, que podemos tener tipos de padres y tipos de entrenadores. Esta suma es la que va a dar el entorno del deportista base y puede ser algo productivo, algo bueno o algo negativo. ¿Qué tipos de padres podemos encontrar en esta fórmula? Padres facilitadores, ¿no? Padres controladores, padres desinteresados o padres sobreprotectores. Cuando hablo de los padres facilitadores, no es que estoy hablando de que, por ejemplo, le den toda la mano, de que lo que hace el sobreprotector, ¿no? Sino más bien eh, aquellos que educan, ¿no? Y guardan cada detalle y los que están detrás de la medalla, ¿no? En el día a día, ¿no? No solamente para la foto, no solamente para los eventos, para las fechas especiales, sino están en ese día a día de que el niño o el adolescente tome conciencia que debe alimentarse bien, que debe descansar bien, que debe preparar sus cosas y ser responsables para llevar al entrenamiento, eh, que tiene que haber un aprecio incondicional hacia el hijo, ¿no? Que busque también motivarlo no solo con medallas, con copas o con los resultados, ¿no? Sino que vea lo orgulloso que nos sentimos de él ya por el hecho de competir, de salir adelante, de hacer frente a lo que está haciendo en una competencia, ¿no? Promueve la autonomía y hay una escucha activa, ¿no? A veces los hijos están estresados, parece que tuvieran burnout, están quemados y ellos no saben cómo decir, ¿no? De que quieren unas vacaciones, de que quieren un descanso, de que se sienten saturados. Y a veces como padres no escuchamos, pero los padres facilitadores sí. Y se dan cuenta hasta en el lenguaje no verbal que el hijo está con problemas de motivación, con problemas de estrés, ¿no? Y eso hace que su rendimiento no sea el mismo. Tenemos padres controladores, ¿no? Estos son todo lo contrario, son los que exigen resultados, si bien te pueden ayudar, si pueden, te pueden estar ahí detrás como una sombra, son los que te crean ansiedad, estrés, y la relación con los hijos está deteriorada, ¿no? Padre controlador, hijo desconfiado y comienzan una serie de cosas, ¿no? Son esos padres que critican demasiado, que siempre están agobiando con sus comentarios a sus hijos, muy poco aprecio incondicional, por ende muy poca intimidad con los hijos y presionan continuamente. Eh, todos somos padres, ningún padre es perfecto, pero estoy comentando un poco de lo que hay, ¿no? En nosotros, así sea como un rasgo pequeño, pero que podamos, ¿no? Darnos cuenta, ser padres conscientes y de lo que necesitan nuestros hijos. Están los padres desinteresados, que no tienen interés, que no asisten a los entrenamientos, que desconocen el entorno deportivo del hijo, no conocen a los otros padres, no conocen al entrenador, no saben los horarios. A veces cuando les toca quizás llevarlo al fútbol, no saben que tienen que llevar ropa de cambio, agua. Y lamentablemente los efectos en el joven es que hay una baja autoestima, un escaso compromiso y una falta de motivación, ¿no? Entonces, yo no sé qué es peor, si desinteresados o controladores, pero digamos que los facilitadores están, ¿no? Es el tipo de padre que deberíamos apostar a ser, ¿no? Y que es muy trabajoso y muy cargado, pero yo les puedo decir que la satisfacción es inmensa, no por la medalla, no por el título, sino por los progresos que podemos ir viendo en nuestros hijos, no solo año a año, sino mes a mes, semana a semana, inclusive día a día. Padres sobreprotectores, control excesivo, temor a las frustraciones, esos papás que dicen, profesor, mi hijo no creo que esté preparado para ir al campeonato.
¿no? O sea, que falta de respeto al entrenador, ¿no? O sea, no respeta el rol del entrenador, la visión que tiene, pero igual, de todas maneras, lo hacen ellos por creer que están haciendo bien. Como dice Oscar Wilde, las peores cosas se hicieron con las mejores intenciones. Toda la intención del papá es proteger a su hijo de que no lo humillen, de que no pierda, de que no deje la oportunidad de ganar una medalla, ¿no? Entonces, eso crea una baja tolerancia a la frustración en los hijos, baja autonomía, dependencia emocional, y entonces estos son los futuros deportistas que estamos creando. Entonces el Perú necesita de papás facilitadores. Si lamentablemente nosotros hemos tenido padres controladores, desinteresados o sobreprotectores, o en compensación, ¿no? Tenemos todo esto mezclado y predomina más esa apatía para lo significativo y sobreprotector para lo irrelevante. Es bueno el trabajo y la función del psicólogo para asesorar a los padres de familia, todavía en la etapa de formación, en la etapa de iniciación. ¿Qué entrenadores tenemos? Tipos de entrenadores. Tenemos un entrenador autoritario, ¿no? Entrenador permisivo. Acá me hacen una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo trabajar con los padres sobreprotectores? Mire, se pueden hacer diferentes técnicas, no lo voy a decir ahora, pero ya el hecho de que un papá acepte que está cayendo en el perfil de este tipo de padres ya es mucho. La aceptación es un primer punto. Luego se pueden mostrar evidencia de casos de los efectos negativos de continuar en este tipo de patrón de crianza. Y luego, obviamente, ¿no? Mostrar, más que aconsejar, mostrar los beneficios, ¿no? De modificar estos patrones de crianza, estos patrones de relacionarnos con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El papá sobreprotector, ¿no? Que tiene miedo de que su hijo compite en un evento porque cree que va a perder y eso lo va a frustrar y ya no va a querer practicar el deporte. Se le puede decir, ¿no? Al padre, ¿no? Mire, señora, a la larga lo que va a crear en su hijo es temor, es miedo, que no se sienta seguro que lo que está aprendiendo en la academia le puede servir no solamente en una competencia, sino en la vida real, ¿no? O en cualquier otro ámbito de la vida, como una exposición o algo, ¿no? Sí, es difícil a los papás, ¿no? Decirles, es difícil, es complicado, las competencias no todos ganan, pero sí se puede, ¿no? Preparar al padre y al hijo, no para que sea perdedor, pero sí para aceptar una situación de derrota o victoria, ya sea mediante juego de roles, mediante visualizaciones, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Trabajar la parte emocional con los padres, ¿no? A veces sí hay padres que necesitan terapia, que necesitan un acompañamiento psicológico de tipo clínico, ¿no? Pero a veces cuando se hace en la escuela de padres, ¿no? O se hace juego de roles, ¿no? Cuando se muestran casos muy evidentes, muy crudos sobre los efectos nocivos de su patrón de crianza, sí hay cambios. También hay otro tipo de herramientas, no voy a mencionar ahora, pero siempre el primer paso ya y ganador es que ese padre se dé cuenta que está cayendo en ese patrón de crianza. La negación sí hace que no se progrese en nada. Acá vemos unos niños con su entrenador. Esto es lo que debe buscar la función del psicólogo deportivo, ¿no? Que hay un ambiente favorable para el aprendizaje, para los regaños también, porque sí es bueno que los entrenadores guapeen a los niños, pero que no se solape la violencia por el hecho de que estás, ¿no? Formando deportistas fuertes, ¿no? Avesados, rudos, ¿no? No se debe solapar la violencia en las etapas, en ninguna etapa deportiva, pero sobre todo en la iniciación y en la formación, donde cuántas veces hemos visto que dicen negro de M, ¿no? Cholo de tal, ¿no? Insultos, lisuras y carajos y ajos que vemos después, ¿no? En nuestros equipos nacionales, ya sea de fútbol, básquet, vóley. ¿Por qué no se levanta ese deportista? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué está mirando al piso? O sea, ¿no? Y debe ser que en esos momentos el autodiálogo de esos ecos, ¿no? De la violencia solapada están ahí haciendo su función durante el partido, ¿no? Ahora yo quiero hablar de un concepto que se llama la relantización, que significa enlentecer, lentificar, desacelerar y frenar.
El deporte hoy por hoy no es una actividad sin fines de lucro. El deporte hoy es una industria. ¿Y qué es una industria? Una industria tiene, ¿no?, intereses comerciales, intereses económicos, financieros. Y esto hace, en cierta forma, apresurar, ¿no?, la profesionalización de los deportistas. Deportista es cualquier persona como nosotros que practica una actividad física, hace un deporte de manera amateur. Pero atletas no son cualquiera. Atletas sí son aquellos deportistas que ya están trabajando sobre sus límites, yendo a ese alto rendimiento. Y son personas como superhumanos, ¿no?, que necesitan tener todas sus capacidades, sus habilidades, ¿no?, casi yo desempeños, al más alto nivel para que puedan responder ante una justa, sobre todo internacional, ¿no?, de alta presión. Ahora, normalmente esto era a los 18, 24 años. Hoy día tenemos atletas que tienen una rutina profesional desde los 10, 11 años. Y en nuestra realidad, ¿no?, en nuestra realidad peruana, en la cual no existe una política deportiva, tanto para la educación física como para el deporte, en todas esas etapas, formación, iniciación, en todos los tipos, masificación, ocupacional, alto deporte, no existen políticas deportivas que sean eficientes, que sean transparentes, que creen nexos entre las diferentes instituciones para producir verdaderos proyectos deportivos y no sean casos aislados que porque tenían dinero o porque teníamos, pues, ¿no?, ese campeón, la suerte del campeón que se le dio las oportunidades y lo pudo hacer, pero que en realidad no reflejan un proyecto, un programa, ¿no? Entonces, a lo que voy es a eso. Yo creo, ¿no?, que la solución es ralentizar los procesos de formación y de iniciación deportiva. Si bien las etapas y las necesidades psicológicas están claras, el día de hoy vemos niños de 3 años que desde la tribuna les gritan sus padres, desde la cancha les gritan sus entrenadores que quite bien la pelota, que toque bien, que meta goles, que ven a su padre, a su madre insultando al árbitro porque no le cobraron una falta. Niños de 5 7 años que ven a sus entrenadores peleándose con otros entrenadores porque no estuvieron de acuerdo con el resultado. Entonces, vemos eso, ¿no? Vemos la violencia, vemos también que a los 7, 8 años niños se dan cuenta que su entrenador o su compañero hace trampa para ganar un partido ante, no sé si negligencia a veces, pero sí el despistaje del árbitro, ¿no? Entonces, todos esos procesos de profesionalización están acelerándose, ¿no? Están buscando que los actores, los agentes deportivos se fijen mucho en los resultados y cada vez lo acompaña también el tema económico, no solamente de becas, de salarios, sino de mucho dinero y ahora peor con las apuestas, ¿no? Que hacen que la presión no sea la misma de hace 5 o 10 años. Yo pienso y yo creo y tengo la convicción de que debemos seguir modelos como el noruego, como el finlandés, como el canadiense, que voy a mostrar, ¿no? En la cual la idea es reducir los niveles de estrés y de ansiedad de nuestros queridos deportistas que quieren ser atletas. Nuestras acciones serían de mejor calidad y por ende darían mejores resultados. ¿Por qué apresurarnos por un campeonato que es del fin de semana? ¿Por qué apresurarnos por un campeonato nacional? ¿Por qué apresurarnos? Porque ya viene ya la preselección, ya viene el selectivo. Si lo que nosotros necesitamos es formar identidad, ¿no? Formar en el éxito, ¿no? No empujarlo, como dicen los noruegos. Disfrutar del proceso, haciendo lo mismo pero con una actitud diferente, ¿no? Mejorar nuestra percepción de satisfacción personal y profesional. ¿Qué modelos encuentro? El LTAD de Canadá, enfoque progresivo, centrado en el atleta, evita la especialización temprana, basada en evidencia científica y fomenta la excelencia a largo plazo. El modelo noruego, que en TikTok toda esta semana ha estado rebotando, que Noruega domina los Juegos Olímpicos de Invierno, que está haciendo ahí en Milano, en Italia, pero no es porque los presionen desde chiquitos, los hagan entrenar desde 8 horas y sean campeones desde las categorías infantiles.
Más bien todo lo contrario, en Noruega existen particularidades en esta etapa formativa donde no existen tablas de posiciones hasta los 13 años. Nadie sabe quién es el primero, el octavo lugar. No se publican los resultados juveniles. Se sabe, sí, quiénes han quedado, pero no se publican en las redes. Y su lema es la alegría del deporte para todos. Entendieron que es mucho mejor cultivar el éxito que empujarlo, como hace un momento había dicho. Y que la mejor manera de ganar es a largo plazo y no convertir el deporte juvenil en un negocio. Y muchos de los entrenadores más exitosos del Perú respaldan este tipo de visión y por ende creo que también a pesar de la escasez de apoyo y también hay que decirlo de talento, ¿no? O sea, o no sé, Perú es un cementerio de talentos, de lo poco bueno están de acuerdo con este tipo de modelos. Nada, agradecer, estoy viendo por acá, sí, los padres hablan lisuras a sus hijos, los entrenadores también, hay árbitros también que faltan el respeto a los entrenadores y a los deportistas, ¿no? Y la verdad es que la realidad nos empuja a que esto siga manteniéndose y se siga agrandando, ¿no? Hay una especie de compensación en muchos papás que ven que el éxito deportivo de sus hijos servirá para compensar todas esas frustraciones, ¿no? Es una explicación reduccionista, pero explica mucho, ¿no? Por qué a veces sin que el hijo tenga la motivación, sin que el hijo quiera realmente ese deporte, lo sigue practicando a un alto rendimiento y trata de mirar hacia un costado o hacia atrás el reconocimiento del padre diciendo, mira, pude la medalla a pesar de la adversidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La función del psicólogo deportivo en la etapa escolar es muy delicada. Tiene que trabajar con los profesores de educación física, con los profesores de talleres, tiene que tener una comunicación tanto con el cuerpo directivo, ¿no? Y con los padres de familia para ir creando un ambiente favorable, no un ambiente tóxico, un ambiente violento, un ambiente en desmedro de la autoestima de cada uno de los actores que vienen participando en la formación, en la iniciación, en el deporte base de sus hijos. Muchas gracias a la red Encinas. La verdad, tengo muchas cosas para contar que he visto en España, sería para una próxima oportunidad. Tengo muchos ejemplos para contar también sobre un tipo de educación adaptativa para las personas con hiperactividad o algún hándicap. Pero digamos que el criterio, ¿no? Más allá de lo que uno pueda capacitarse, ¿no? Porque antes de hacer un máster en Europa, después un doctorado, ¿no? Si uno es criterioso, ¿no? Como profesional, ¿no? Es humano ante todo, sabe que el sentido de pertenencia en una actividad deportiva, en una actividad física es muy importante, ¿no? Sabe que todo esfuerzo debe ser validado, ¿no? Y sabe también que hay diferentes maneras de comunicarse con cada uno de nuestros alumnos, habiendo obviamente canales preferentes de comunicación. Muchas gracias. No sé, Lili, si hay alguna pregunta, alguna consulta. Espero que hayan visto un poco este mundo donde trabaja el psicólogo deportivo, ¿no? En la etapa escolar. Muchas gracias, estimado. Ay, sigo un poquito mal. Muchas gracias, estimado Daniel. Ha sido un webinar muy interesante. Por ahí no hay preguntas, más que todos hay comentarios de agradecimiento y de saludos, por ejemplo, de Janet, de Marlene, en Face, en TikTok, de Erika, de Rosángela Rose, por ahí. Y bueno, por aquí en Zoom también hay muchos comentarios de agradecimiento. Por ejemplo, ahí tenemos a Sharon, a Iris, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que han mirado este webinar de inicio a fin. Recuerden que van a poder volver a ver este webinar porque queda grabado en nuestra página de Face de la Red Educativa José Antonio Encinas. No hay preguntas, hay más que todo comentarios de agradecimiento. Antes de finalizar el webinar. Sí, decirles que si quisieran saber un poquito más del tema, si quisieran tal vez alguna otra ponencia, ¿no? Algo más especializado, con nuestro psicólogo Daniel. Bueno, pueden dejarlo en los comentarios, siempre los leemos, ¿no? Hay por ahí sus propuestas de algún otro formato o en qué les gustaría que se centre el psicólogo Daniel con respecto al campo deportivo. Por ahí sí nos están visualizando, profesores de educación física, maestras de psicomotricidad, tal vez, ¿no? Entonces, qué importante es este tema y en qué nos gustaría tal vez que abarque un poco más. Entonces,
siempre estamos para leerlos, por ahí en los comentarios lo pueden dejar en nuestras distintas plataformas y también no se olviden seguirnos para más novedades, ¿no? Entonces, muchas gracias. Antes de finalizar el webinar, para usted, psicólogo Daniel, siempre es un gusto tenerlo aquí. Hace tiempo no nos veíamos, que su viaje a España ya ha sido muy productivo y se ha visto que sí, siempre con los brazos abiertos para usted. Y gracias por darse un poco de su tiempo, de su agenda pues totalmente apretada. He visto que por ahí tiene eventos, de hecho, y creo que tiene un poco más en las siguientes semanas, así que muchas buenas vibras. No sé si quiere terminar el webinar comentando algo. Sí, quiero saludar a mis alumnos del Colegio María de la Encarnación, que creo que están ahí algunos, del Nido Renacer, de la Academia Círculo Blanco, de Satori. La verdad que muy agradecido con la red Encinas por permitirme difundir este conocimiento trato de la manera más simple. Y el trabajo en familias es muy importante. No he mencionado esta vez evidencia desde las neurociencias, ¿no? Faltaría quizás eso puntualizar. Sin embargo, como te digo, en Europa, en varios países desarrollados, no se espera que un deportista sea profesional para trabajar la parte psicológica. Se está trabajando desde adolescentes y lo más probable en los últimos proyectos que veía era desde niño, con una participación interdisciplinaria con los nutricionistas, ya que se ha visto que tanto la respiración consciente como la alimentación consciente ayuda a mantener altos rendimientos en las performances deportivas. Muchas gracias, estimado Daniel. Gracias al público general y a todos nuestros Red Lovers que nos han visto desde el fin. Y bueno, ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. No olviden dejar sus comentarios, seguir compartiendo. Si quieren volver a ver este webinar, pueden hacerlo. Pueden seguir también compartiéndolo a sus amigos, a sus colegas en sus estados y comentarnos en qué otro formato, con qué otro tema, tal vez un poquito más específico, les gustaría volver a ver al psicólogo Daniel aquí con nosotros. ¿Está bien? Bien, buenas noches, cuídense, bye bye. Gracias. Chao. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación.